Muy buenas tardes, amada iglesia. La misericordia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón dominical de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por esa sabiduría que viene de lo alto y que nos ayude a comprender su palabra. Amado Rey, Redentor, Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti, Señor, agradecidos primeramente por permitirnos hoy en tu día ser alimentados con el pan de tu palabra, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, por toda tu misericordia y bondad para con nosotros, a quien tú has llamado a ser tus hijos, y que hoy nos reunimos a adorarte y glorificarte a ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados y que nos ayudes a vivir siempre en obediencia a ti. Que tú nos des, Señor, esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos para entender tu palabra y aplicarla correctamente en nuestras vidas. Que podamos, Señor, vivir bajo tu reino, que tu voluntad esté por encima de la nuestra y que tú guíes nuestro andar. Que tú nos perfecciones a través de tu palabra y que seamos alimentados día y noche, porque tú, Señor, has dado tu palabra para que nosotros la escudriñemos y te conozcamos más y más. Ayúdanos, Señor, a conocerte y a conocer tu poder y bondad para con nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy, pues, vamos a continuar con esa exposición de la oración que está haciendo el apóstol Pablo como ejemplo a la iglesia de Cristo para que seamos cada vez más perfeccionados. Hasta ahora hemos mirado los versículos del 15 al 18, donde se ha expuesto el buen testimonio que el apóstol recibe de esta iglesia, y también estuvimos mirando esa petición que hace el apóstol Pablo para que esta iglesia crezca en sabiduría, entendimiento y comprensión de la palabra de Dios y del ministerio de Dios. Esto para perfeccionarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ahora vamos a entrar un poquito más y vamos a mirar cómo el apóstol ora para que conozcamos el supereminente poder de Dios. Es por eso que a nuestro sermón de hoy le hemos colocado por título Conociendo la grandeza del poder de Dios. Y lo vamos a estar exponiendo en los versículos 19 y 20 del capítulo 1 de Efesios. Sin embargo, quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 15 al 23, donde está toda la oración que Pablo hace. A la medida que encuentre Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, le pido por favor, si puede, se coloca en pie. Dice el Señor en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como hemos venido diciendo en los diferentes sermones, esta es una oración que está haciendo el apóstol Pablo por la iglesia de Asia Menor y como tal por la iglesia de Éfeso. Y este es un ejemplo que toda la iglesia de Cristo debe seguir. Este es un ejemplo el cual nos lleva a mirar que el apóstol está pidiendo para que la iglesia conozca realmente a Dios y de esa manera entienda cuán grande es el poder de Dios y lo pueda glorificar conociendo el Dios que es ese Dios que nos ha dado vida, ese Dios que nos ha adoptado, como exponía el hermano en la escuela. Pero vamos a dividir este sermón en 3 puntos. Quiero empezar rápidamente con el primero. El primer punto de nuestro sermón, que lleva por título, como les decía, conociendo la grandeza del poder de Dios. El primer punto es conociendo la grandeza del poder de Dios con nosotros los que hemos creído. Y lo he basado en el versículo 19, donde se nos dice, en Efesios capítulo 1, versículo 19, donde el Señor nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En este versículo podemos ver cómo el apóstol continúa esa oración que viene haciendo por la iglesia. Y a la vez debemos tener claro que está enseñando a la iglesia a cómo orar por los hermanos, a orar por toda la iglesia de Cristo. Y ahora está pidiendo para que entendamos, para que conozcamos ese supereminente poder de Dios, esa supereminente grandeza del poder de Dios, que como podemos apreciar, el apóstol está escribiendo de una manera que quiere mostrar cuán grande es el poder de nuestro Dios. No se basa solo en decir para que conozcan el poder de Dios, sino que él empieza con la palabra supereminente. Él empieza a agrandar, a ampliar. ¿Por qué? Porque él está mostrando que no es cualquier poder. Él está mostrando ese gran poder que tiene nuestro Dios. Por eso debemos mirar que esta palabra supereminente lo que está expresando es lo extraordinario, lo supremo, lo sobreabundante de la grandeza del poder de Dios. ¿Ven cómo el apóstol trata de ampliar y que el pueblo pueda entender que no es cualquier poder, sino que es un poder supremo? Es un poder que está por encima de todo. Es un poder soberano. Es sobreabundante la grandeza del poder de Dios. Porque debemos mirar que el apóstol no se queda solo, por lo menos en decir para que conozcan la grandeza del poder de Dios, sino que lo amplía. Lo amplía para mostrar ese gran poder. Sin embargo, cuando conocemos realmente el poder de Dios, podemos decir que aún el apóstol, usando estas palabras, se queda corto al mostrar ese gran poder que el Señor tiene. Ese gran poder de nuestro Dios. Y en este versículo se nos está mostrando ese inmenso poder que cambió nuestras vidas, que cambió a todo aquel que ha creído. ¿Cómo nosotros fuimos cambiados por completo cuando el Señor nos dio el don del arrepentimiento y la fe y creímos en nuestro Dios?
Cuando nosotros creímos, fuimos totalmente cambiados. Porque recordemos, éramos enemigos de Dios y hemos sido adoptados como hijos. Ahora, el Señor ha cambiado ese corazón que lo rechazaba por un corazón que lo busca y lo ama. Ese no es cualquier poder. No hay un ser humano que pueda tener el poder para cambiar el corazón de una persona. Y aquí empieza a mostrar los ejemplos que nos da el apóstol para que entendamos cuán grande es el poder de Dios, que cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y cumple la promesa que había hecho en Ezequiel, capítulo 11, versículos del 19 al 20. Busquemos por favor, porque quiero que veamos cómo el Señor promete en la profecía de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, que el Señor nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y aquí podemos ver ese inmenso poder. Podemos notar ese inmenso poder que cambia el corazón del hombre. Cambia el corazón rebelde que rechazaba a Dios y lo vuelve sensible a su palabra. Lo hace sensible para que pueda llegar a conocer y llegar a amar a Dios. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace solo Dios. Solo Dios tiene el poder para cambiarnos de adentro hacia afuera. Y cuán misericordioso ha sido nuestro Señor para con nosotros, que ha hecho ese cambio. Ha mostrado su poder para con su pueblo, cambiándole el corazón. A todo el que ha creído, es porque el Señor le ha cambiado el corazón. Porque el Señor ha mostrado su poder y su fuerza. Y podemos ver incluso el poder del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que nadie puede ir a Él a menos que el Padre lo llevare. Como dice el texto en Juan capítulo 6, versículo 44, si el Padre no le trajere. Y esa palabra que aparece en Juan, trajere, es esa misma que se puede traducir como arrastrar, como sacar a rastras, como echar fuera a empujones, mostrando cuán grande ha sido el poder del Señor para llevarnos a Cristo. Y aunque podemos notar que no lo hace de esa manera violenta como miramos en la palabra trajere, el Señor no ha usado violencia para con nosotros. Sin embargo, el poder que ha tenido para cambiarnos es inmenso. Porque no ha sido sino cambiar un rebelde, un enemigo, que amamos a Dios, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Damos todo en nuestras vidas por desobedecer a Dios. Y de un día el Señor nos cambió. El Señor cambió nuestra mirada, cambió nuestro interior y nos ha hecho que hoy buscamos al Señor. Hoy anhelamos estar cerca de Dios. Y aquí podemos ver esa grandeza. Aquí podemos ver ese poderío de Dios. Y podemos resaltar y conocer esa doctrina de la omnipotencia de Dios, ya que podemos notar por nosotros mismos quiénes éramos anteriormente y quiénes somos ahora. Al compararnos
quiénes éramos antes, quiénes somos ahora y cómo antes odiábamos a Dios, aun cuando no lo dijéramos, ahora lo amamos. Por eso que el apóstol utiliza la palabra supereminente grandeza de su poder. Y la palabra que se traduce aquí como poder es la palabra griega dunamis. ¿Qué significa o qué quiere decir esta palabra dunamis? Gran poder, tan grande que esta es la misma palabra de la cual desciende la palabra dinamita. Y cuando, como dice la historia, cuando vieron el poder que tenía la dinamita, usaron la misma palabra que usa el apóstol aquí, precisamente porque vieron que su explosión era bastante fuerte. Y el apóstol está tratando de mostrar y que entendamos cuán poderoso es nuestro Dios. Él está mostrando ese inmenso poder que ha efectuado en nosotros ese cambio de vida, ese cambio de ser, que ahora nos ha hecho ser hijos de Dios. Y aquí podemos relacionar con la escuela que estábamos estudiando, ya que el apóstol está mostrando al mismo tiempo esa doctrina de la adopción. Y cómo el Señor poderosamente nos hace hijos. Porque ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo quise ser hijo de Dios. Ninguno de nosotros quería ser realmente hijo de Dios. Y el Señor, por su inmenso poder, nos trajo a Cristo, aun cuando nosotros no queríamos. No nos trajo a todos iguales, nos trajo de diferentes maneras, pero a todos nos hizo que recibiésemos a Cristo como nuestro Señor y corazón, como nuestro Señor y como nuestro Rey. No es algo que nace de nosotros. Y es aquí donde podemos ver esa importancia que nuestras vidas realmente anhelen conocer cada día más a Cristo, cada día más a nuestro Dios. Porque si nosotros realmente hemos sentido ese poder de Dios cambiándonos, debemos tratar de anhelar conocer más a Dios, para que de esa forma podamos bendecirle, podamos glorificarlo, que recordemos que es lo primero que habla el apóstol en este capítulo 1, y es de lo que él viene mostrando, cómo debe ser nuestro actuar para lograr bendecir a Dios. Entonces, si nosotros no conocemos esa supereminente grandeza del poder de Dios, por lógica no vamos a adorar al Dios de la Biblia. Vamos a adorar al Dios que tenemos en nuestra mente. Y es generalmente un Dios totalmente diferente al que tenemos en nuestra cabeza, al Dios que se muestra en la Escritura. Siempre minimizamos a Dios y no vemos su gran poder. Pero cuando nosotros realmente conocemos ese gran poder y lo buscamos y anhelamos conocer más a Dios, disfrutamos más y más de la vida eterna. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando ora, lo que pide o lo que dice que es la vida eterna es que conozcamos al Dios Padre y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Si nosotros realmente entendemos el poder de Dios, vamos a anhelar conocerlo más. Porque cuando nosotros vemos cómo nuestro Señor fue levantado de la tumba, tenemos la esperanza de que nosotros también seremos levantados de la tumba. Cuando nosotros vemos el poder de Dios que ascendió a nuestro Señor Jesucristo al cielo y lo sentó en el trono celestial, eso nos da esperanza y nos muestra cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Entonces, debemos conocer más y más a profundidad a nuestro Dios. Debemos estudiar más y más para que nuestra mente y nuestro corazón sean llenos de la palabra de Dios y podamos alabar y glorificar a nuestro Padre, porque todo lo que hacemos
es cumplir la voluntad de Él. Pero quiero pasar al segundo punto, donde le he colocado por título, conociendo la grandeza del poder de Dios en la resurrección de Cristo. Quiero que entendamos este punto de la primera parte del versículo 20, para lo cual le pido, por favor, busquemos nuevamente Efesios, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente los versículos 19 y 20. Dice el Señor en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo he basado precisamente en la parte que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese pedacito que dice mucho y que muestra ese gran poder de Dios es el que les voy a estar exponiendo. Porque el apóstol pide a Dios que realmente nosotros conozcamos y veamos su poder. Y este texto va muy relacionado a lo que estudiamos en el versículo 17, cuando el apóstol pide que sean alumbrados nuestros ojos con el entendimiento. Y debemos entender claramente cuál es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ahora el apóstol nos está llevando a que veamos esa grandeza del poder de Dios, que hizo algo que ningún ser humano puede hacer. Porque ¿quién de nosotros podría resucitar a una persona? Ese inmenso poder, ese gran poder, solo lo tiene nuestro Señor, quien levantó de los muertos a Cristo, mostrando cuán grande y cuán poderoso es. Solo ese Dios infinito, ese Dios poderoso y supremo, pudo levantar a Cristo de los muertos y pudo levantarnos a nosotros de la muerte espiritual. Pudo darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. Esto es a donde nos quiere llevar el apóstol Pablo, a que veamos y de esa manera conozcamos ese gran poder. Pues ahora está mostrando con total claridad cómo el creyente debe entender ese gran poder mirando a Cristo, mirando esa resurrección de Cristo, para no minimizar el poder de Dios. Muchas veces o generalmente minimizamos el poder de Dios porque no conocemos cuán grande es. Muchas veces creemos que Dios no puede hacer algo. Y no es que digamos de esta forma de que Dios no puede hacer esto, pero con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de actuar, mostramos que no creemos que Dios sea poderoso como para levantar a un muerto de la tumba, como para levantar a un enfermo de una cama. Y vemos que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Nos cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ahora el apóstol nos hace ver que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Debemos mirar la resurrección de Cristo y debemos entender cómo afecta o cómo afectó o cómo nos beneficia o benefició a cada uno de los creyentes. Podemos mirar esta relación entre lo que estamos exponiendo ahora con la resurrección de Cristo y lo que
estudiamos hace 3 miércoles, hace 3 semanas, en la pregunta 44 de un catecismo ortodoxo. Los que se conectan saben que estudiamos esta pregunta en donde el catecismo nos dice: ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Y nos da como respuesta, nos divide la respuesta en 3 puntos y nos dice: en primer lugar, por medio de su resurrección, Él venció la muerte para hacernos partícipes de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su sangre. En segundo lugar, ahora también somos ayudados por su poder para vida. Por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Entonces aquí podemos analizar, podemos mirar cómo nuestro Señor, quien fue levantado de los muertos por el poder de Dios, ha sido para que nosotros entendamos cuán poderoso es Dios. Y para que podamos tener certeza que así como nuestro Señor fue levantado de la tumba, nosotros también en el día postrero seremos levantados. Nosotros también estaremos glorificando a nuestro Dios cuando seamos resucitados de entre los muertos. No sin antes glorificarlo ahora que estamos entre los vivos. Este gran beneficio que hemos recibido por el poder de Dios debe ser visto en nuestras vidas. Debe ser notado por el mundo que no conoce a Cristo. Por eso que podemos hoy tener la certeza de que, como dice la Escritura, nosotros también resucitaremos, porque si vemos cómo lo expresa el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 16 al 20, podemos analizar cómo hoy podemos tener esa certeza porque es palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Ven cómo el apóstol hace ver lo inmenso del poder de Dios al resucitar a Cristo, que si no fuese así, no estuviésemos hoy nosotros aquí reunidos adorando el nombre del Señor. De no ser así, dice el apóstol, vana es vuestra fe. Sin embargo, Él nos hace ver que nuestro Señor fue resucitado como primicia de todos los que seremos resucitados. Es por eso que necesitamos tener esa sabiduría que viene de Dios y conocer realmente ese inmenso poder que Él tiene para obrar de esta manera. Y cuando nosotros conocemos ese poder, creemos en lo que Él ha revelado, porque sabemos que tiene el poder para cumplir todo lo que ha dicho. El Señor ha hecho todo este proceso en nuestras vidas, que el apóstol hoy nos lleva a ver cómo nosotros debemos glorificar a nuestro Dios en agradecimiento por su infinita misericordia con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros merecía que el poder de Dios para resucitar a Cristo de los muertos fuese aplicado en nosotros para resucitarnos de la muerte espiritual. Ninguno merecía eso.
Y es por eso que el apóstol nos lleva a que adoremos a Dios, a que glorifiquemos a Dios, porque nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos ha dado vida y vida eterna. Entonces, además de mostrarnos el triunfo poderoso de Cristo sobre la muerte, también nos muestra el apóstol Pablo en su oración la doctrina de la entronización de Dios. Doctrina que también estaremos estudiando en el Catecismo Ortodoxo y que nos enseña cómo después de que nuestro Señor es ascendido, es sentado en su trono celestial. Y es ahí donde muchas veces no llegamos a profundizar hasta allá y no vemos el inmenso poder de nuestro Dios. Muchas veces nos quedamos en el nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Pocas veces estudiamos su ascensión, pocas veces estudiamos su entronización. Y el Señor no se quedó solo resucitado, sino que ascendió a los cielos, fue sentado en su trono y está reinando. Nuestro Señor no quedó solo resucitado. Él está hoy como Rey y Señor de este mundo. Él está hoy gobernando. Y es por eso que en nuestro último punto estaremos tratando sobre la autoridad de Cristo. Y el tercer y último punto lo he colocado por título, conociendo la grandeza del poder de Dios en la autoridad de Cristo. Y lo he basado en la parte final de este texto, en donde el apóstol nos dice, leo nuevamente para ustedes, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Acompáñenme nuevamente a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta parte de y sentándole a su diestra en los lugares celestiales es donde se ve la entronización de Cristo, donde se puede notar esa doctrina que es poco estudiada y que es de gran importancia para que nosotros realmente vivamos un cristianismo verdadero. Esta doctrina que es pasada por alto por la mayoría de creyentes, debemos conocerla, debemos estudiarla, tanto así que ni siquiera hoy se conoce el nombre de esta doctrina. La mayoría de hermanos, usted le dice que si conoce la doctrina de la entronización de Cristo, y le va a decir, ¿qué es eso? Usted le pregunta a fondo sobre esta doctrina y no la conoce. Entonces es importante que entendamos todo lo que la Biblia dice y no nos quedemos solo hasta la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo haya sido llevado nuevamente a su trono, y esto muestra el poder de Dios, que al mismo tiempo nos hace glorificarlo por su poder, por esa grandeza de su poder. Nuestro Señor subió, ascendió al cielo y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aquí quiero que veamos y analicemos algo. Porque incluso el texto dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y muchas veces, cuando escuchamos decir esto, lo primero que hacemos es dibujarnos aquel trono donde está sentado el viejito vestido de blanco con su barba blanca y nuestro Señor sentado al lado. Pero cuando hacemos eso, minimizamos el poder de Dios. Y minimizamos quién es Dios
que realmente estamos blasfemando contra nuestro Señor. Porque si nosotros conocemos que nuestro Señor, nuestro Dios, es espíritu, ¿cómo podemos minimizarlo de tal manera de colocarlo en un trono, de colocarlo en un sillón, si nuestro Dios cubre no solo la tierra, sino todo cuanto existe? ¿Cómo podemos hacerlo tan pequeño y sentarlo en un trono? Nuestro Señor es espíritu. No tiene un lado derecho o un lado izquierdo porque Él es todo. Entonces, ¿por qué el apóstol utiliza esta manera de hablar? ¿Por qué se nos dice en muchos textos de la Biblia que nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre? No sé si en algún momento han llegado a hacerse esa pregunta. Pero lo que está mostrando este texto es, primeramente, que como no fue escrito en este momento, no fue escrito en esta actualidad, sino que fue escrito en una época en donde todavía existían reyes, en donde todavía el gobierno más común era el reinado. Y que el pueblo de Israel, después de pedir rey, entendió y conoció todo con respecto a la actuación de un rey. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El apóstol Pablo les está usando una manera que ellos comprendan con facilidad. De pronto para nosotros no es tan fácil, pero cuando nosotros entendemos que la Biblia nos muestra, por lo menos en el caso de Salomón, que sentó a su madre a la derecha, ¿por qué lo hizo? Porque él le estaba dando todo el poder a su madre para que, si él no estaba, su madre reinara. Él estaba mostrando, al igual que Potifar, cuando se nos habla del poder que tenía José, está mostrando que el segundo, o el coigual con el rey, era el que estaba sentado a su derecha. Y ellos, los que están leyendo esta carta por primera vez, conocen eso. Y entendían que lo que está diciendo el apóstol es que nuestro Señor está sentado coigual con el Padre. Tienen el mismo poder, ese mismo grandiosísimo poder del que está hablando de Dios, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Miren cuán inmenso es el poder de Cristo, y muchas veces lo desconocemos. Si nosotros miramos cómo habla José del poder que él tenía del reinado de Potifar, nos damos cuenta de quién era el que estaba sentado a la derecha del rey. Acompáñenme, por favor, quiero citar las palabras de José en Génesis. Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9. Para que entendamos un poco más cómo es ese gran poder. Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 9 nos dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, y aquí es donde viene lo importante: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Josué, quien fue sentado al lado derecho de Potifar, está mostrando todo el poder
que él tenía. Pocas palabras, está diciendo, yo estoy al nivel del rey. Lo único en lo que no tengo derecho es su esposa porque es la esposa. Pero en lo demás, no había nadie igual a José. Y esto debe llevarnos a entender por qué el apóstol está diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo y sentado a la derecha del Padre. Porque aunque el Padre no tiene una mano derecha, lo que sí se está mostrando es que son coiguales el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tienen un poder igual, no hay uno superior. Eso es lo que se nos está mostrando. Y se está diciendo claramente que nuestro Señor está sentado en su trono, gobernando y reinando todo. Y así como el Señor, nuestro Dios, ha tenido el poder para sentar a Cristo en los lugares celestiales en su tiempo, también el que venciere lo sentará en esos mismos lugares celestiales. Es lo que nos dice el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Busquemos por favor Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, donde se nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y está prometiendo que nosotros llegaremos a estar glorificando a nuestro Dios, porque Él así lo ha prometido. No es que estaremos sentados en un trono como muchos al leer el libro de Apocalipsis toman estas palabras de manera literal. No es literal, pero lo que está mostrando es que nosotros disfrutaremos de la presencia de Dios con nosotros eternamente. No habrá nada que nos separe del amor de Cristo. Ese poder soberano de nuestro Dios nos preserva, nos guarda y nos guía para que día a día seamos más perfeccionados a la imagen de Cristo. Miren cuán grande es ese poder. Por eso debemos ser diligentes día a día, escudriñar cada vez más las Escrituras para conocer más a nuestro Dios y glorificarlo por lo que Él es y no por lo que yo me imagino que es. Para que nosotros realmente entendamos, conozcamos ese majestuoso poder que tiene nuestro Dios y lo alabemos. Porque mucha gente que hoy día dice ser creyente no ha tenido la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Qué hermoso es que Dios se ha dado a conocer perfectamente en su palabra y que podemos lograr conocerlo. Lastimosamente, por lo general nos dejamos ganar por la pereza y no escudriñamos la Escritura. Ya para concluir, quiero que veamos cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos ha hecho ver cuán poderoso es Él. Tanto así que cuando entendemos el poder de Dios, realmente vamos a bendecirlo en obediencia a todos sus mandatos, como Él lo ha establecido. Sabiendo que debemos conocer al único todopoderoso, a ese Dios majestuoso y maravilloso. Entonces, debemos buscar la manera de no temer a más nadie, sino temer a Dios. ¿Por qué? No porque sea malo con nosotros, sino porque realmente es el único con el poder para
enviar a un ser humano al infierno. Aunque en nuestro concepto o en mi concepto personal, yo soy de los que creo que Dios no manda al hombre al infierno. Y espero me entiendan. Con esto no estoy diciendo que Dios no sea justo, sino que por su justicia, como ya el hombre ha sido condenado, Dios no tiene que enviarlo, él se va solo. El hombre se va solo al infierno porque es su camino a seguir. Al contrario, Dios nos saca de ese camino y nos trae al redil de él. Por eso les digo que Dios no los manda, ellos se van solos. Y esto debemos tener claridad en lo que se nos dice cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28, nos anima a que si confiamos en el poder de Dios no tenemos por qué sentir temor de nadie. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y se está refiriendo a nuestro Dios, quien es el único todopoderoso. Entonces, mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos tener claridad de que Dios hoy nos llama a que realmente busquemos conocerlo más. Que conozcamos realmente ese gran poder y esa majestad de nuestro Dios para que lo alabemos y lo glorifiquemos de la manera correcta. Empecemos a estudiar más y más quién es nuestro Dios. Conozcamos, aprendamos quién es Él a través de la enseñanza bíblica. Y a todo aquel no creyente que Dios le permitió escuchar este sermón hoy, quiero invitarlos a que, al igual que todos los creyentes, estudien la Biblia, conozcan quién es Dios a través de su palabra, para que puedan entender ese gran poder que nuestro Dios tiene, con el cual levantó a Cristo de los muertos y lo ha sentado en el trono celestial, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Tú que no has corrido a Cristo, hoy te invito a buscarlo, a llegar a Él en arrepentimiento y fe, clamando perdón, para que de esa forma seas librado del infierno y empieces a disfrutar del reino de Cristo desde hoy. Demos gracias al Señor y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y ayudándonos a ponerla por obra. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, Santo y misericordioso tú eres. Hoy te agradecemos, Señor, porque tu inmenso poder ha sido derramado en favor nuestro. Gracias, Padre, porque tu poderoso amor ha estado por encima de tu poderosa ira. Hoy día hemos sido librados de tu ira porque tu amor nos ha traído a ti. Tú nos has doblegado con tanto amor que podemos decir, Abba Padre, de manera confiada, sabiendo que realmente tú eres nuestro Padre. No nos hemos quedado, Señor, en ese lago de fuego a donde nos dirigimos por naturaleza y del cual tú nos has librado. Tú por tu poder, Señor, nos has dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por eso hoy, agradecidos estamos contigo. Gracias, Señor, por tanto amor para con tus hijos, sin nosotros merecerlo.
Gracias por adoptarnos como hijos, cuando ninguno de nosotros quiso que tú nos adoptaras. Gracias, amado Dios, porque hoy vemos tu misericordioso y grandiosísimo poder en favor nuestro. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por todo lo que tú haces y has hecho en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.